Alabamos, glorificamos al Señor. También tenemos un tiempo para su palabra. Amén, hermanos. ¿Cuántos tienen la expectativa? ¿No? Es importante siempre examinarnos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Dios cada día? Amén, hermanos. ¿Qué es lo que nos dice Dios por medio de su palabra? Es importante, hermanos. Amén. Vamos a ir a la palabra. Dios le bendiga a quienes van llegando también. Gloria al Señor. Van ocupando un lugar en la casa de oración. Amén, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. Si, hermanos, abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Abrimos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Busque, por favor, en su Biblia. Mateo capítulo 16, versículo del 21, amén, al versículo 28. Gloria al Señor. Así es. Mateo capítulo 16, versículos del 21 al verso 28. Saludamos también a nuestros hermanos que puedan ver la transmisión. Alabado sea Cristo, y también sea de mucha bendición para ellos. ¿Cuántos los saludan? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Mateo capítulo 16, por favor, busquen su Biblia. Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 28. Quizá en su Biblia tenga por título Jesús anuncia su muerte. Vamos a leerlo, hermanos. ¿Todos lo tienen ahí? Correcto. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Verso 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Muchas gracias. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Verso 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El tema de esta noche es la bendición de negarse a sí mismo. Amén. La bendición de negarse a sí mismo. Vamos a orar y que nuestro Señor sea hablándonos en esta noche. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Antes de poder predicar este mensaje, venimos delante de ti, papá, que tú nos des de tu gracia y ayúdanos, Señor, a predicar esta palabra en el nombre de Jesús. Y también en esta noche nos edifiques, nos guíes, nos aconsejes. Señor, usa mi vida para la gloria de tu nombre y háblanos por medio de tu palabra en esta noche, Señor. Obra en nuestros corazones.
así como también, Señor, aquellos que puedan estar viendo la transmisión o aquellos que verán este video, también, Señor, obra en sus corazones. Te pedimos en el nombre de Jesús que por medio de esta palabra, Señor, tú nos des, amado Dios, el consuelo, nos des un consejo, nos exhortes si es necesario, y ayúdanos a entender, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, una vez más. Gracias, Señor. Encomendamos todo en tus manos. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vuelvo a repetir el tema del mensaje de esta noche. Es la bendición de negarse a sí mismo. Queridos hermanos, cuando nos preguntamos acerca de cómo llegar a ser cristianos más consagrados o de cómo avanzar en la vida cristiana, a menudo pensamos muchas veces en el esfuerzo o el dolor. Cuando hablamos acerca de un hombre que se consagra, de una mujer que se consagra, de cómo crecer en la vida cristiana, a menudo pensamos o asociamos esto con la idea del esfuerzo o el dolor, ¿no? Sin embargo, como acabamos de leer en este texto bíblico, nos damos cuenta que estaba sucediendo algo en el ministerio de Cristo. Amén, hermanos. Estaba Jesús compartiendo los últimos momentos con sus discípulos antes de ir a la cruz. Amén, hermanos. Jesús les está diciendo todo lo que Él va a pasar. Jesús les está diciendo que Él era necesario, que tendría que ir a Jerusalén, y pues en Jerusalén iba a padecer, amén, gloria al Señor, por parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, es decir, iba a sufrir, amén, a mano de su propio pueblo, ¿no? Y ser muerto. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, voy a ir a Jerusalén a morir, amén, hermanos. Pero también Jesús les dice, y resucitaré al tercer día. Jesús les está describiendo todo lo que va a hacer allá en Jerusalén. Y naturalmente hay algo que Jesús pasa cuando dice esto. De repente uno de sus discípulos le llama la atención que Jesús diga que voy a tener que morir. ¿Quién es este discípulo que saltó de la curiosidad y quiso hacer entrar en razón a Jesús? Amén, hermanos. Pedro, mire lo que dice el verso 23 en su Biblia. Cuando Jesús está hablando de todo esto, el verso 23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro. Pedro le estaba diciendo en el verso 22, amén. Mire lo que le dice Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea, cuando Jesús ya había dicho que iba a morir en Jerusalén, Pedro dice, lo tomó aparte, amén, y comenzó a reconvenirle, o sea, como hacer entrar en razón a Jesús. Y le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Pedro le estaba diciendo a Jesús, ¿qué cosa? Señor, que no te suceda, no vayas a Jerusalén, Señor, no mueras. Pero ¿qué responde Jesús a lo que le dice Pedro? Verso 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás. Oiga, eso es algo curioso, ¿no? Y luego le dice Jesús, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Y luego Jesús dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ahora se dirige ¿a quién? A todos sus discípulos, sin distinción de nadie. ¿Qué dice Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando escuchamos estas palabras de Jesús, ¿qué es lo primero con lo cual asociamos en nuestra mente? Cuando Jesús dice,
si alguno quiere venir. Hay una invitación abierta. Amén. Si alguno quiere venir, ¿usted quiere venir? ¿Usted quiere seguir a Jesús? ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Tú quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Y luego dice Jesús, y toma tu cruz y sígame. ¿Sabe? Cuando leemos este texto hay mucha gente que dice o ha puesto a pensar que seguir a Jesús, alabado sea el Señor, es un asunto sencillo, sin ningún tipo de dificultad. Y hay otros que han tratado de interpretar ese sentido donde dice, toma tu cruz y sígame, para interpretar qué cosa es a lo que se está refiriendo Jesús. Algunos han dicho, quizá usted lo ha escuchado, algunas personas que dicen, estoy cargando mi cruz. ¿Ha escuchado eso? Y a menudo, ¿a qué relacionan la cruz que ellos dicen? A menudo puede decir, pastor, es que estoy cargando mi cruz. ¿Y qué es cruz para él? Una esposa enfadada. Es mi cruz, dicen, ¿no? Otros dicen, no, pastor, yo tengo mi propia cruz. ¿Qué es su cruz? Sus problemas. ¿Qué es para otro? Dice, pastor, estoy llevando mi cruz, ¿no? Todas las cosas que me van mal, mi cruz. Y a veces podemos pensar que sí, nuestros problemas ya son suficientes. Quizás estemos cargando una enfermedad y hayamos puesto a la enfermedad como si fuera nuestra cruz. Pero ¿será eso lo que nos está diciendo Jesús? Es interesante que Jesús diga, niégate a ti mismo. Porque, ¿por qué dice esto Jesús? Porque hay algo muy importante de lo cual poco se trata, poco se habla, porque es un tema que incomoda a muchos hermanos. Amén, hermano. Debemos comprender una cosa, y es que, ¿qué cosa significa negarse a uno mismo? Principalmente, hermanos, negarse a uno mismo nos comunica fuertemente sobre a quién somos leales y dónde está nuestra voluntad. ¿Qué cosa es la cruz? La cruz es un instrumento donde se asesinaba a los peores delincuentes. Amén, hermanos. Es decir, quien moría en una cruz no es una persona que iba a la cárcel como en nuestros tiempos. La cruz era la pena para los mayores criminales en la historia. Es decir, si usted veía una persona que moría en la cruz, eso le comunicaba a usted que esa persona era el peor criminal, el peor de los peores. Ahora, cuando nosotros vemos cómo murió Jesús, Jesús murió en una cruz. Pero ¿por qué murió en una cruz Cristo? Él no era un criminal, Él no murió por ser ladrón, Él no murió por ser, hermano, gloria al Señor, por ser un delincuente. Él murió, ¿por qué? Por amor a nosotros, por amor a nosotros Él fue a la cruz. Amén, hermanos. Pero los dos que estaban a su costado, ¿qué eran? Eran ladrones. Incluso entre ellos decían, tú y yo estamos justificados para estar crucificados, pero él no, refiriéndose a Jesús. Él es inocente. Jesús estaba muriendo por nuestros pecados. Pero hay algo que me llama la atención y es que la cruz también simboliza, hermanos, una negación de nuestra voluntad. Usted ve el capítulo donde Jesús está en el huerto de Getsemaní. Y el Señor está orando, está, hermanos, intercediendo, incluso al punto de sudar sangre. Y en ese aspecto, Jesús empieza a orar y le dice a su Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Como diciendo, Padre, que yo no tenga que pasar por la cruz. Pero luego Jesús dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ir a la cruz es una negación de tu voluntad. Amén, hermanos. Y por eso, negarse a uno mismo tiene que ver con esto. ¿A quién le somos leales? ¿Y dónde está nuestra voluntad? Amén, hermanos. Naturalmente, la persona que no conoce a Cristo, la persona que no es cristiana, que no conoce a Cristo, ¿dónde está su voluntad de esta persona? Su voluntad y su lealtad
es a él mismo. ¿Cómo se llama eso? Egocentrismo. Tú eres leal a ti mismo y tu voluntad es para ti mismo. Amén, hermanos. Naturalmente la persona sin Cristo tiene su voluntad y su lealtad a él mismo. No le es leal a ningún Dios. Egocentrismo. Hay otras personas que tienen su lealtad y su voluntad hacia una criatura. ¿Cómo se llama esto? Idolatría. ¿No? Mi voluntad y mi lealtad es a un ídolo. Idolatría. Pero solamente el cristiano tiene ambas cosas, su lealtad y su voluntad en Dios. ¿Quién es ese? Un cristiano. Amén, hermanos. Habría que preguntarnos, ¿dónde está nuestra lealtad? ¿A quién le somos leales? Y sobre todo, ¿dónde está nuestra voluntad? ¿A nosotros mismos? ¿Hacia una criatura o hacia Dios? Amén, hermanos. Entonces, algo muy importante que Jesús dice es, niégate a ti mismo. Tu lealtad debe ser ¿para quién? Para Dios. ¿Y tu voluntad para quién debe ser? Para Dios. Ahora, ¿eso con qué choca? Es fácil decirlo, pero ¿con qué choca tu voluntad y tu lealtad? Choca muchas veces con el ego de la persona. Amén, hermanos. Para llegar a ser un cristiano, Cristo dice, niégate a ti mismo. Ahora, ¿cuántos estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? Hay personas que dicen, sí, voy a entregarme a Cristo, voy a reconocer al Señor, voy a seguirlo, pero claro, de labios es fácil, pero en el momento cuando uno se pone a pensar, ¿qué incluye seguir a Jesús? Jesús dice, niégate. Ahí es donde choca con el ego de la persona. No, yo quiero seguir a Jesús, pero yo quiero seguir viviendo igual en el mundo. Y no se puede. O eres leal al mundo, o eres leal a Dios. O eres hijo de Dios, o no eres hijo de Dios. O estás con Dios, o estás sin Dios. Amén, hermanos. No hay término medio. Jesús dice, ¿quieres seguirme? Niégate. Amén, hermanos. Ahora, muchos de nosotros podrían decirnos, pastor, pero ¿qué beneficios me trae a mí negarme a mí mismo? Amén. ¿Por qué usted dice que es una bendición negarse a uno mismo? Parece que negarse a uno mismo es más complicado y trae más problemas de los que uno ya tiene, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Voy en esta noche a dar 4 razones por las cuales es una bendición negarse a uno mismo. Amén, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 16, verso 24. Justo el pasaje que acabamos de leer hace un momento. Dice la Biblia, amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué dijo el Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sabe por qué debemos negarnos a nosotros mismos? Porque es la única forma de seguir a Jesús. Jesús dice, aquel que quiera venir, no está diciendo, amén, todos, no todos quieren seguir a Jesús. Usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Claro que creo en Dios, yo soy religioso. ¿Usted sigue a Jesús? Y uno dice, ¿y cómo es eso? ¿Usted, en primer lugar, ha rendido su vida a Cristo? ¿Usted ve a la Biblia no como un libro más, sino como el manual de fe y conducta para su vida? Ahí es donde muchos dicen, uy, ahí sí, no me comprometo a tanto, dice, ¿no? Ahí no más. No, es que para seguir a Jesús, el negarse uno mismo es la única forma de seguirlo. Amén, hermanos. Negarnos a nosotros mismos es crucial porque es la única manera de seguir a Jesús. Por eso cuando hablamos del discipulado, amén, hablamos del discipulado, de ser discípulos, amén. Jesucristo nos dijo, id y bautizad a los creyentes.
O id y bautizar a la gente que escucha alabanza. O id y bautizar a cualquier persona. Dice, id y bautizad y haced discípulos. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Amén. El discipulado bíblico no es un mero curso, sino que nos habla de un seguir constante. Es decir, todos los días debemos seguir a Cristo. Amén, hermanos. Ahora, si pretendemos seguir a Jesús, haciendo nuestra voluntad, terminaremos por alejarnos en lugar de acercarnos. Por eso es que hay un punto de quiebre cuando uno decide seguir a Jesús, y es empezando por negarse a uno mismo. Mire lo que dice más claro todavía Lucas 14:27. Busca por favor en el Evangelio de Lucas 14:27. Amén. Lucas 14:27. Amén. Podemos leerlo del 25 si desea hasta el verso 27. Por favor, busque en su Biblia Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 27. Amén. ¿Qué dice Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 27? Capítulo 14, dice, grandes multitudes, amén, iban con él, y volviéndose les dijo, Jesús les dijo a esas multitudes, ¿qué les dijo? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y luego dice el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay algo que Jesús está diciendo claramente acá a las multitudes y también nos está diciendo a nosotros. ¿Qué cosa es? Que si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, no podemos ser discípulos de Cristo. Amén. Ahora entiende usted por qué es tan importante hablar acerca del negarse a uno mismo. ¿Cuántos están dispuestos a ser discípulos? Discípulos, no mis discípulos, discípulos de Cristo. ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? Tiene que negarse a uno mismo. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. ¿Por qué debemos negarnos a nosotros mismos? Porque es la única forma de seguir a Jesús. La única forma. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. ¿Y es una bendición o no? Cuando usted ve que negarse a uno mismo es empezar a caminar con Jesús. Cuando Jesús nos dice, ve por la derecha, ese es el camino que tengo para ti. Pero nuestra voluntad dice, no, vamos por el atajo de la izquierda. Entonces, tenemos que entender nosotros que negarse a uno mismo es una bendición, porque es cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando rendimos nuestra voluntad y nuestra lealtad es enteramente a Dios, que vamos a empezar a caminar con Jesús. ¿Cuántos quieren caminar con Jesús? Amén, hermanos, gloria al Señor. Ahora, vamos a ir al segundo punto. ¿Por qué es una bendición negarse a uno mismo? Vamos a volver a Mateo. Amén. Mateo capítulo 16, verso 25. ¿Qué nos dice la palabra aquí? Escuche bien, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 16, 25. ¿Lo tiene ahí? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto suena algo raro, ¿no? El que pierde gana y el que gana pierde. ¿No debe ser al revés? ¿No? ¿Cuándo ha visto usted que el que pierde gana? Amén. Naturalmente el que pierde, pues perdió, pues no gana nada. Pero aquí Jesús está diciéndonos como una especie de paradoja. Todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá.
y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué está tratando de decirnos Cristo? Acuérdese que los discípulos de Jesús le están diciendo a Jesús, Maestro, no te vayas, Maestro, quédate con nosotros. Y Jesús le dice, es necesario que vaya a Jerusalén, es necesario que padezca y es necesario que muera. Y es necesario también que resucite. Amén, hermanos. Pero ¿por qué Jesús toca el tema de la vida? Aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Esto nos ayuda a nosotros a entender por qué es una bendición negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué es una bendición negarnos a nosotros mismos? Porque es crucial, escuche bien, para combatir el ego. ¿Para qué? Para combatir el ego. Tal como lo vemos, hermanos, muchos de sus discípulos tenían que entender que seguir a Jesús incluía una lucha con el ego propio. Las palabras de Cristo nos hablan directamente a combatir el ego personal. Es interesante que la palabra salvar que se usa en este texto, en otras traducciones es preservar. Aquel que quiera preservar su vida, la va a perder. Pero aquel que quiera, amén, entregar su vida por la causa de Cristo, la hallará. Aleluya. En este sentido, ¿qué quiere decir? Que el hombre a toda costa trata de preservar su vida, pero en todo eso descuida lo esencial, lo eterno. Muchas veces los hombres viven y se desvelan por lo pasajero y descuidan lo eterno. Usted le dice a una persona, entrégate a Cristo, estás joven, entrégate al Señor. No, todavía tengo tiempo, todavía. Quiero hacer mis cosas, todavía quiero crecer, todavía quiero abrir más negocio, todavía quiero hacer mis sueños, todavía quiero hacer esto y aquello. Y uno le dice, ¿y en qué momento te vas a acordar de Cristo? Ya, por ahí, pastor, me voy a acordar. Dice, no. Preservas mucho, pero descuidas lo esencial, descuidas lo eterno. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Y mira lo que dice Cristo. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y eso es cierto, hermano. El hombre da todo para preservar su vida. Su vida es lo más valioso. Claro que lo es. Pero si usted descuida lo eterno, amén, usted está perdiendo su vida en lugar de salvarla. Hay algo muy importante, por ejemplo, pasaba cuando un pastor estaba de repente dando una prédica en la iglesia y en medio de la prédica sintió algo acá, como un apretón. Y él dijo, algo me está pasando. Y se fue en su carro y mientras iba manejando como que perdía un poco el juicio, como que se le nublaba la vista y él decía, ¿qué me está pasando? Y llegó al hospital y entró por emergencia y le dice, doctor, atiende, me siento un dolor acá. Y la doctora lo atiende y de repente la doctora cuando lo atiende le dice, caballero, usted se ha salvado de milagro, le dice. ¿Cómo así? Usted estaba con un preinfarto. Usted estaba a punto ya de morir. Y el pastor estaba de lo más tranquilo, sereno. Más preocupado estaba el médico. Y de repente le dice, ¿y por qué usted no lo noto preocupado? ¿Por qué? Y el pastor le dice, porque yo ya estoy preparado. ¿Y tú? Y el médico se quedó desconcertado. ¿Cómo este hombre está loco? ¿Cómo que está preparado? ¿Preparado para qué? Y le dijo, mira, hay un seguro de vida que ninguna empresa de este mundo terrenal tiene para tu alma. Tú puedes tener tu aseguradora por si te roban tu carro, ¿sí o no? Por si algo le pasa a tu negocio, a tu casa. ¿Pero tienes un seguro para tu alma? No. Y ahí es donde el hombre entra en razón y dice, y toda mi vida me he enfocado en mí mismo, en mis logros, en mis títulos. ¿Y dónde quedó Cristo?
Amén, hermanos. Se da cuenta que cuando uno no se niega a sí mismo, Dios es a un lado. Claro, podemos ir a una, ¿no? Podemos tener una vida religiosa, pero Cristo está a un lado. Hasta que uno se niega a sí mismo y entiende en primer lugar que lo principal es lo eterno. Amén. El ego, muchas veces hay una lucha con eso. Alabado sea el Señor. Y para ser más específico todavía, Jesús los dice en esta palabra. Busque por favor Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 20, versículos, amén, del 20 al 28. Vamos a leerlo esa parte, amén. Jesús está diciendo a sus discípulos que va a morir en Jerusalén. ¿Y qué cree? Los discípulos, en lugar de estar tristes, en lugar de estar diciendo, ¿qué será de nuestro maestro? Entre ellos estaban peleando. Señor, si vas a resucitar como rey, yo quiero sentarme a tu derecha. Yo quiero sentarme a tu izquierda, ¿no? Mire cuál era el interés de sus discípulos. Dice el verso 20, amén. ¿Lo tienen ahí? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole. Esta mamá, los hijos de Zebedeo son Juan y Marcos. Amén, hermanos. Dice, él le dijo, Jesús le dice, ¿qué quieres? Y la mamá de estos dos discípulos dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿En qué estaban preocupados los discípulos de Jesús? En los puestos, pues, ¿no? En los puestos. Yo me voy a sentar a la derecha, tú a la izquierda, ¿no? Ya estaban haciendo ya la repartija, ya, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Jesús le respondió y le dijo, no sabes lo que pides. ¿Puedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ahora, ¿qué pasa cuando Jesús dijo esto? Verso 24. Cuando los 10, el resto de los discípulos, oyeron esto, ¿qué pasó? Se enojaron contra los dos hermanos, se molestaron, como diciendo, uy, se nos adelantaron estos, ¿no? ¿Y qué responde Jesús? Escucha atentamente a lo que dice Jesucristo. Entonces Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Jesús sabía lo que había en el corazón de sus discípulos. Jesús sabía que sus discípulos querían tener hambre de reconocimiento, hambre de poder. Por eso les dice, ustedes saben cómo son los gobernadores de las naciones. Ustedes saben cómo son los grandes que ejercen sobre ellas potestad. Pero ¿qué dice en el verso 26? Mas entre vosotros no será así. Entre ustedes no habrá eso. Mira lo que dice luego. Sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande será ¿qué? Servidor. Verso 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahora, ¿quién quiere ser primero? Amén. Jesús dice, el que quiera ser el primero va a ser el siervo de todos. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Y luego Jesús dice en el verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos dice, amén. Por eso negarse a uno mismo no es decir, sigo a Cristo y me voy a hacer millonario. Hay algunos falsos líderes, predicadores que dicen, sigue a Cristo, Dios te va a dar una mansión, camioneta, te va a dar de todo, dicen, ¿no? Y la gente, pues, hermano, que está sedienta, que tienen ese ego, ¿no? Que quieren ser grandes, sobresalir más que los demás. Pero no le están predicando al Cristo de la Biblia.
¿Qué dice Cristo? Entre ustedes no será así. ¿Tú quieres ser grande? Humíllate primero. Amén, hermanos. ¿Tú quieres ser grande? Sé el servidor de todos. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos podemos decir que es una bendición negarnos a nosotros mismos, hermanos? Amén. Y es crucial porque combatimos el ego. El hombre por sí, por la naturaleza que tenemos, hermanos, una lucha constante entre nuestro ego y la humildad de Cristo. Hay una lucha. Amén, hermanos. En ese sentido, cuando entendemos nosotros que negarse uno mismo es crucial para combatir el ego, debemos llegar a decir en algún momento en nuestras vidas lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Cuántos conocen al apóstol Pablo? Amén, hermano. Mire cómo hablaba Pablo sobre cómo era su vida de él. Busque por favor Gálatas 2:20. Busque en su Biblia, hermano, Gálatas, libro de Gálatas. Amén. O carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gloria al Señor. Gálatas 2:20. Amén. Busque por favor y léalo, si es posible, subráyelo. Gálatas 2:20. ¿Qué dice? Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo estaba Pablo con su vida en Cristo? Estoy crucificado juntamente, dice. Amén. Estoy crucificado con Cristo. Y luego dice, y ya no vivo yo. ¿Escuchó eso? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dice Pablo, y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo define Pablo su vida? Él dice, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si nosotros nos preguntáramos, alabado sea el Señor, amén, nosotros podríamos decir las palabras que dice Pablo, ya no vivo yo, ya no vivo para mis deseos, ya no vivo para los deleites temporales, ahora vive Cristo en mí. Amén. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Alabado sea el Señor. Y por eso que vemos en la vida de Pablo, que a Pablo, hermano, cuántas veces lo golpearon a Pablo, cuántas veces hablaron mal de Pablo, cuántas veces, hermano, dijeron tantas cosas, hicieron cuántas cosas con este hombre de Dios. Y Pablo, en cada cosa que le hacían, Pablo encomendaba a Dios, Pablo perdonaba. Pablo, hermano, gloria al Señor, encomendaba todas sus causas a Dios. Porque él tenía una vida crucificada. Él decía, estoy juntamente crucificado, ya no estoy haciendo mi voluntad. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Y a nosotros cuando nos hacen algo, ¿cómo reaccionamos? ¿Estamos crucificados o todavía no estamos moviendo del madero? Amén. Decía un hombre, un predicador de antaño, decía, si dices que estás muerto en Cristo, ¿por qué cuando hablan mal de ti todavía te duele si el muerto no siente nada? Amén. ¿Usted al muerto peñísquele va a decir algo? No. Así debe ser nosotros. Si hemos muerto en Cristo, la gente habla mal de ti, no te debe doler. Porque estás en Cristo, estás crucificado en Cristo. Amén, hermano. Pero si todavía por ahí hay, dice, no, que ha hablado de mí, ahorita lo agarro, dice, no. No, todavía no has muerto en Cristo. Todavía no has rendido, todavía hay un ego todavía. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Y cuánto necesitan en esta noche que el Señor obre ahí? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por eso es importante negarse a uno mismo. Dile al que está a tu costado, niégate a ti mismo. Amén. Niégate a ti mismo. Gloria al Señor. Tercer punto. ¿Por qué es una bendición negarse a uno mismo? Amén. Dice
la Biblia en Mateo capítulo 16, verso 26. Vamos a volver a ese texto tan maravilloso de Mateo. Capítulo 16, verso 26 dice, porque hay una pregunta que Jesús hace. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Está diciendo Jesús algo muy importante. ¿Por qué es importante negarse a uno mismo? Porque es una bendición. Porque nos lleva a considerar el verdadero valor de la eternidad antes que lo temporal. ¿De qué te sirve ganarte el mundo, hermano, hermana, si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve haber vivido para este mundo toda tu vida y al final de la carrera, al final de tus días, darte cuenta que lo único que has hecho es vivir para lo temporal y no para lo que realmente importa, que es la eternidad? Amén, hermanos. Jesús hace una pregunta: ¿de qué te sirve ganarte el mundo? Hay personas que dicen, no voy a parar hasta comerme el mundo. No, hay una ambición. Pero Jesús dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿Vale la pena? ¿Qué cuesta más? ¿Qué vale más al final de la carrera? ¿El mundo? El mundo es lo temporal, es lo pasajero. Amén. Hay personas que toda su vida se han dedicado a muchas cosas, pero han descuidado lo eterno. Se han ganado el mundo, como se dice, pero han perdido su alma. Amén, hermano. Cuando consideramos eso, hay un asunto de peso. Alabado sea el Señor. Hay una lucha entre lo temporal y lo eterno, entre lo terrenal y lo celestial. ¿De qué nos sirve ganarnos todo el mundo si al final de cuentas perdemos lo más esencial, la salvación de tu alma? Amén. Yo veo que muchas personas están obsesionadas con la juventud eterna, dicen, ¿no? ¿Cuántas empresas farmacéuticas no invierten cantidad de dinero en eso? En poder hacer creer a la gente que el tiempo se puede detener o en tu rostro o en algún aspecto de tu vida. Pero te das cuenta que eso es solo temporal. Amén, hermanos. Y cuando se dan cuenta en qué se ha basado su vida. Si tú te preguntas hasta ahora, si el día de hoy te tocara irte con Cristo, ¿has ganado el mundo? ¿Has vivido para el mundo o has vivido para Dios? Amén. Si en esta noche, como dice Jesús en los evangelios, Él te diría, hoy vengo por tu alma. Amén. ¿Tendrías seguridad, intriga, temor? Amén. Es importante saber lo que nos dice la palabra de lo eterno y lo pasajero. Me acuerdo, por ejemplo, cuando fui en una ocasión a una campaña en el Brain, la campaña evangelística con unos hermanos en la misión, y ahí nos encontramos con una hermana ya mayor de edad. Ella nos contaba que ella de pequeña había estado en la iglesia. Sus papás eran obreros. Ella había estado con su hermana en la congregación, creciendo en las cosas de Dios. Pero de repente, en un momento de su vida, ella se aleja. Se casa, hace su vida aparte, ¿no? Empieza normal. Pero de repente, al final, cuando ya está avanzado uno en edad, es cuando uno más se plantea las cosas. Es como dice, cuando uno de joven, uno es apresurado, alocado, está preocupado en qué ropa me pongo, qué zapato luzco, está preocupado en cómo está mi cabello, tantas cosas, ¿no? Pero una persona cuando van avanzando los años, ya esas cosas son superfluas, hermano. Uno está preguntándose más bien, ¿cómo está mi familia? ¿Cómo están mis hijos? Hay abuelos, hermano, hay ancianos que usted le puede entregar la mejor ropa, todo, y eso no les da felicidad, realización. Ellos quieren ver a sus hijos, a sus nietos. Eso es lo que llena su alma.
Porque cuando uno avanza en años, hermanos, hay algo que uno considera más que las cosas temporales. Nada puede comprar el abrazo de los hijos, ¿o sí? Te pueden comprar la mejor chompa y todo lo que quieras de marca y puedes ponértela y no ser feliz. Pero hay algo que no puede comprar el dinero y es un abrazo de un hijo, un abrazo de una hija. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. A su nombre, hermanos. Cuando nos negamos a nosotros mismos, es cuando empezamos a considerar realmente la eternidad, el valor de tu alma. Algunos pueden decir, no valgo nada. Mentira del diablo, hermano. Tú vales mucho. Amén, hermano. Mira, vales tanto, valemos tanto para Dios, que Dios cuando nos quiso salvar no envió un ángel, no envió un arcángel, no envió un serafín, esos seres celestiales tan grandes, tan maravillosos, tan excelsos. Dios te ama tanto y vales tanto para Dios, que cuando Él quiso salvarte, Él envió a su propio Hijo a morir por ti y por mí. Amén, hermanos. Valemos para Dios. Por eso Jesucristo decía, dejé las 99 y me fui por la que se perdió. Amén, hermanos. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a ese Señor todopoderoso? Jesucristo nuestro Dios, hermano. Amén. Busque por favor en su Biblia Primera de Juan. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17. Busque en su Biblia, alabado sea el Señor. Primera de Juan. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Juan. Primera de Juan, amén. Primera de Juan, capítulo 2. Gloria al Señor. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que dice el apóstol Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El verso 17, ¿qué dice? El mundo, ¿qué pasa con el mundo? El mundo pasa y sus deseos pasan también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Jesús, ¿qué dijo? Y todo aquel que quiera ganarse el mundo, ¿de qué le sirve si pierde su alma? Y aquí Juan nos está diciendo, ¿por qué es eso? Porque el mundo pasa. La belleza pasa. Amén. La juventud pasa. Amén. Algunos no quieren que pase, ¿no? Algunos dicen, yo a mi hijita yo lo tuve cuando era bebita, quiero que regresen esos años, ¿no? Cuando mi hijito era pequeño lo cargaba, cuánto quisiera que regresen esos años, ¿no? Pero pasa. El mundo pasa. Amén, hermano. Lo que hay en el mundo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Ahora la pregunta que le voy a hacer es, ¿usted quiere estar de paso o quiere permanecer para siempre? Niégate a ti mismo, pues. Amén. Jesús dice, aquel que quiera, amén, salvar su vida, la perderá. ¿Y de qué te sirve ganarte el mundo? Ese mundo que pasa. Ese mundo que es pasajero, que es temporal. ¿Cuánta gente, no, hermano, gloria al Señor, vive para el mundo? Pasajero. Pero vivir para Cristo es un valor eterno. Amén, hermanos. El apóstol Juan dice, vives para Dios, vas a permanecer para siempre. Para siempre. Alabado sea el Señor. Cuarto aspecto. Amén. Vamos a volver.
Sé que lo estoy teniendo ahí. Vamos a volver nuevamente a Mateo 16, versos 27 y 28. Gloria al Señor. Mateo capítulo 16. Y vamos a cerrar en esta parte. Mateo capítulo 16. Amén. Verso 27 y 28. Amén. Cuarto aspecto. ¿Qué dice ahí Jesucristo? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y luego dice algo más. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Por qué es una bendición negarnos a nosotros mismos, pastor? Porque solo así tendremos verdadera recompensa. Amén, hermanos. ¿Qué dice Jesús? Jesús pagará a cada uno. Habrá recompensa. ¿Para quiénes? Para los que no vivieron para este mundo, sino quienes vivieron para Dios. Y es una recompensa eterna. Amén, hermanos. O sea que no es poca cosa. Decía un hombre en una ocasión, seguir a Cristo te costará, pero no seguirlo te costará aún más. Amén, hermano. Solo así tendremos verdadera recompensa. ¿Cuándo, pastor? Cuando empezamos a negarnos a nosotros mismos, pero no solo negarnos, sino negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús. Amén. Solo así tendremos verdadera recompensa. Acuérdese bien, todo lo que usted hace para Dios, para el Señor, no es en vano. Aparentemente para los hombres puede ser insignificante, pero para Dios vale mucho. Amén, hermanos. Y el Señor recompensa. Y el Señor ha dicho, alabado sea el Señor en su palabra, que Él mismo pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay una recompensa cuando usted camina negándose a usted mismo, cargando su cruz y siguiendo al Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado en nuestra vida que seguir a Jesús no es un asunto sencillo muchas veces, ¿no? Seguir a Jesús a veces es difícil, en el sentido de que cuando usted empieza a seguirlo a Él, también va a pasar lo que a Él le pasó. ¿Qué pasó con Jesús? Él dijo que cuando alguien lo seguía debía estar dispuesto, no solamente a pasar buenos ratos, ¿no? La bendición y el gozo, sino también hay momentos de dolor. Y sé que muchos de nuestros hermanos que están reunidos acá, cuando han decidido seguir a Jesús, tomarse las cosas de Dios en serio, de repente en su familia empezó el problema, ¿no? De repente los hijos, de repente el esposo, la esposa. Dicen, ¿por qué ahora estás tan metida en las cosas de Dios? ¿Por qué has cambiado? Amén. ¿Por qué? Porque hemos dejado la vista aquí, hemos puesto nuestra mirada en el Señor. Y hemos creído y considerado la palabra de Dios para nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, hasta este punto, ¿es una bendición o no es una bendición? El negarse uno mismo. Como conclusión, solo cuando nos negamos a nosotros mismos podremos vivir para Dios y hacer su voluntad. Amén. Hoy te invito a orar y decirle a nuestro Dios que obre en tu corazón para que ya no vivas más para este mundo, sino que vivas para su gloria. Ya no vivas para este mundo pasajero, temporal. Que el enemigo no te robe tu juventud, no te robe los años que te restan todavía y no los desperdicies en el mundo porque estás solamente sirviendo a lo temporal. Sírvele a Dios, al que realmente te ama, al que realmente sabe y conoce y aún más eso, que está interesado en tu salvación. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor.
Vamos a orar en esta noche, queridos hermanos. Póngase de pie, por favor. Gloria a Cristo.